Esta ciudad es famosa por su catedral con más de 1400 años de historia y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero incluso si no te interesa especialmente visitar la catedral, vale la pena venir aunque sea por un día. Hay muchos lugares interesantes y pintorescos para visitar y también algunos que te recomiendo no visitar, así que quédate hasta el final, así no te perdés ningún lugar ni ningún consejo para aprovechar tu visita. Primero te cuento cómo llegar. Estamos en el condado de Kent, al sureste de Inglaterra. Nosotros vinimos desde Faversham, estamos a 15 minutos en tren, pero también es fácilmente accesible desde Londres. Podrías venir en tren por tu cuenta o incluso hay excursiones en español que salen desde Londres y que incluyen esta y otras ciudades cercanas. Hay dos estaciones de trenes. Nosotros nos bajamos en Canterbury East y cuando estaba planeando el itinerario vi en Google Maps que cerca de la estación estaba el castillo, así que decidí visitarlo en primer lugar. Y si bien no está tan lejos, te recomendaría que no gastes tiempo, sobre todo si estás haciendo una visita corta. El castillo que vemos hoy se remonta a la época normanda, lo hizo construir Guillermo I de Inglaterra en el siglo XII, aunque ya existían fortificaciones desde la época romana y sajona. Como ves, lo están restaurando, no se puede entrar ni apreciar por fuera porque está en su mayoría tapado, así que yo te recomendaría que vayas directo al centro de la ciudad donde está la magia. Después de cruzar este puente que está enfrente de la estación de tren Canterbury East, vas a salir directo a estos jardines, un espacio verde en el corazón de la ciudad. Estamos muy cerquita del centro, pero acá está muy tranquilo. Estos jardines formaban parte de las defensas de la ciudad, de hecho acá podemos ver la muralla e incluso caminarla. También se puede subir a esta montañita para tener vistas de la ciudad. Hay registros de que este montículo que vemos hoy ya existía en el siglo I. Y la verdad es que las vistas no son tan wow, pero puedes subir y sacar tus propias conclusiones. El monumento que hay en la cima conmemora la donación de los jardines de parte de James Simmons al pueblo de Canterbury. El sendero principal está rodeado de tilos. La verdad es que no es que yo reconozca los árboles, pero esto es lo que leí. Y me resultó curioso que el nombre Dane John es una transformación de la palabra normanda donjon, o no sé cómo se pronuncia, te la dejo acá escrita, que significa montículo fortificado. Es un lindo lugar para descansar o hacer un picnic si te toca un día agradable, pero recién llegamos, así que vamos a recorrer la ciudad. Y desde acá vamos a caminar por las hermosas callecitas del centro de la ciudad y vamos hacia la Butter Market, una pequeña plaza que está frente a la entrada de la catedral, pero todavía no vamos a entrar. Esta plaza se fundó en la Edad Media y era el corazón comercial de la ciudad, un punto de encuentro para campesinos y artesanos que buscaban vender sus mercancías. Cambió de nombre varias veces según el tipo de mercado que alojaba, pero desde el siglo XVIII mantiene su nombre actual, que traducido sería Mercado de la Manteca o la Mantequilla. Hoy en día está rodeado de cafeterías, tiendas independientes y edificios históricos que llaman la atención con sus fachadas. Yo no lo visité, pero para que sepas, acá a la vuelta está el Museo Romano. Si querés indagar en esta parte de la historia de Canterbury, lo podés visitar. Y desde acá nos vamos al Centro de Información Turística, pero no solo porque es un lugar útil para pedir información, sino porque me parece que vale la pena visitar el edificio en sí mismo. La Bill House of Art and Knowledge es un edificio histórico con una fachada impresionante, llama la atención desde afuera, y por dentro es un espacio dedicado a la cultura y al arte y ofrece acceso a colecciones que incluyen arte, fotografía y objetos antiguos que narren la historia de la ciudad. También aloja una biblioteca pública y además hay exposiciones temporales, actividades que van cambiando. Esto lo puedes chequear en la página oficial para ver si hay algún evento especial para cuando viajes. Para nombrarte algunas de las cosas que hay para ver, está la Sala del Jardín, que está dedicada a la obra del artista que nació en Canterbury, Thomas Sydney Cooper. Esta colección se considera de importancia nacional y abarca toda la carrera del artista, incluyendo su última pintura que dejó sin terminar a la edad de 99 años. La sala, que se llama Personas y Lugares, abarca pinturas y objetos de personalidades destacadas de Canterbury y alrededores, que incluye pintura, cerámica y escultura. Justo vimos una exposición temporal dedicada a Small Films, yo no tenía idea qué era, pero los conocí acá, y muestra el trabajo de quienes crearon programas infantiles icónicos de Inglaterra. La sala Exploradores y Coleccionistas muestra objetos de diferentes continentes traídos a Canterbury por exploradores de Kent, y la verdad es que hay de todo. Yo hice una visita rápida, pero podrías dedicar bastante tiempo si querés observar todo. Pero lo que más me llamó la atención fue este gato momificado de
del antiguo Egipto. Y a pocos pasos está el East Bridge Hospital, que ahora está cerrado al público, así que yo no lo pude visitar, pero te lo nombro para que verifiques si ya lo reabrieron para cuando viajes. Se fundó en el siglo XII y no era un hospital en el sentido moderno de la palabra, sino más bien un albergue para peregrinos con pocos recursos que venían a Canterbury para visitar el santuario de Thomas Becket en la catedral. Ya vamos a hablar de la catedral específicamente, pero por si no lo sabías, era un punto muy importante de peregrinaje en el país. Otro lugar que merece una mención es esta casa inclinada. Me hizo acordar a Ulm en Alemania, donde está la casa más inclinada del mundo. Te dejo el video en la descripción por si no lo viste. Esta casa data del siglo XVII y es uno de los lugares más fotografiados de Canterbury, y además de llamar la atención por su inclinación, es muy pintoresca y aloja una librería, pero no cualquier librería. Acá venden libros de segunda mano cuyos fondos van destinados a una organización benéfica y está gestionada por un equipo de voluntarios. Así que si quieres comprar libros, me parece que este es un buen lugar. Y ahora vamos para un lugar que me encantó, que está cerca de la puerta medieval que vemos al final de esta calle, que de paso te cuento que es la puerta medieval más grande que queda en Inglaterra y hoy en día aloja un museo. Y después de atravesarla llegamos al Westgate Garden. Estos jardines se extienden a lo largo del río Stour y siguen el trazado de la antigua muralla romana, aunque hoy en día no quedan rastros, ya que la destruyeron durante la Guerra Civil. Nosotros caminamos bastante y en la primera parte tenés como la parte más prolija con florcitas y todo está muy cuidado, y después se va transformando en un parque un poco más silvestre. Después de haber caminado por el centro, me dio gusto caminar por esta parte mucho más tranquila y con poca gente, y para volver al centro hicimos este camino que te muestro en el mapa, pero si quieres seguir recorriendo el centro podrías volver por el mismo lugar que entraste. Y además de ser un lugar perfecto para un paseo o un picnic, según en qué época del año viajes, también vas a poder hacer un paseo en estos botecitos de madera que navegan a través del río. Me acuerdo que este tipo de paseo lo hicimos en Cambridge y estuvo hermoso, así que si te toca buen clima y tenés la oportunidad de hacerlo acá o en alguna otra ciudad, es una linda experiencia. Antes de pasar a los lugares que están declarados Patrimonio de la Humanidad en Canterbury, quiero recomendarte que recorras las callecitas del casco antiguo. Yo sé que esto suena a cliché, pero perdete en sus callecitas, presta atención a los edificios, mira para arriba. Hay fachadas muy pintorescas y edificios muy antiguos, algunos tienen la fecha de construcción, como este que data del 1573. Otro lugar para destacar es Sun Hotel, que data de 1480, está a pocos pasos de la entrada principal de la catedral, y además de que es un edificio histórico, destaca porque acá se alojó Charles Dickens y se rumorea que fue la posada donde se quedó mientras escribía David Copperfield. En su sitio web aclaran que se construyó en 1480, a pesar de que la placa que hay en la fachada dice 1503. Está en funcionamiento hoy en día, así que si pasas al menos una noche en Canterbury podrías alojarte en el mismo lugar que Charles Dickens. Te dejo el enlace en la descripción para que cheques los precios. Esta galería también me resultó muy pintoresca. Adentro hay cafés y tiendas independientes. Se inauguró en 1985 y su nombre hace honor al Teatro Marlowe que se situaba en este mismo lugar. Y ahora sí, hay tres lugares de Canterbury que están declarados Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, la Iglesia de San Martín y la Abadía de San Agustín. Esta abadía se fundó alrededor del año 598, después de que San Agustín llegara a Kent con la misión de convertir a los anglosajones al cristianismo, y San Agustín terminó convirtiéndose en el primer arzobispo de Canterbury. Durante la Edad Media este fue uno de los monasterios más importantes de Inglaterra y de Europa, pero este poder se vino abajo con la disolución de los monasterios bajo el reinado de Enrique VIII en el siglo XVI. De esto ya hablamos un poco en el video de York cuando vimos las ruinas de la abadía de Santa María, te lo dejo en la descripción por si no lo viste. En los años siguientes este lugar fue sede de un palacio real, un asilo, una cárcel y una escuela. Hoy en día se pueden ver sus restos y también hay un pequeño museo que cuenta su importancia en la historia de Inglaterra. Otra iglesia para visitar que está bastante cerca, te conviene visitar estos dos lugares juntos, es la iglesia de San Martín, que data del siglo VI y es la iglesia más antigua del mundo angloparlante todavía en uso. Esta iglesia se usó ininterrumpidamente al menos desde el siglo VI. Antes de la construcción de la catedral, esta iglesia ya era un lugar de culto, ya que San Agustín realizó su primera misión en este lugar hasta que el rey Ethelbert le dio los terrenos para la abadía. Su arquitectura es en parte romana, sajona, normanda y medieval, y se cree que la iglesia fue una capilla funeraria romana antes del año 400. Cuando vine estaba cerrada, así que no pude verla por dentro, pero pudimos recorrer el cementerio. Te dejo los horarios en la descripción, igual ten en cuenta que estos pueden cambiar. En el cementerio están enterrados ciudadanos destacados de la ciudad. No encontré la tumba, pero leí que acá está enterrado el artista más famoso de la ciudad, Thomas Cooper, a quien te mostré cuando visitamos The Beanie House. Y ahora sí,
vamos a la catedral, el icono de la ciudad. Es la primera catedral de Inglaterra y sede del arzobispo de Canterbury, el líder religioso de la Iglesia de Inglaterra. Sin duda que la catedral es impactante, tanto el edificio, que es enorme, como la historia acumulada en estas paredes. Si tenés el dinero y tenés ganas, entra, recorrela. Ya te voy a dar algunos tips específicos para esto, pero si no querés visitar la catedral, como habrás visto con todos los otros lugares que te mostré, igual vale la pena venir a Canterbury. Sobre la entrada, es válida por un año, así que si estás por un par de días es algo útil y te permite entrar tanto a los jardines, al claustro y al interior de la catedral. Y acá un tip que me hubiese gustado saber antes de comprar la entrada. Hay un tour guiado en inglés por el centro de la ciudad que en su recorrido incluye la entrada a los jardines y al claustro, no adentro de la catedral. Así que si pagás este tour ya podrías visitar estas partes de la catedral. Por otro lado, hay un free tour en español, que es lo que suelo hacer siempre, pero lo que pasa en temporada baja es que no siempre se llega al mínimo de personas, por eso yo no lo pude hacer en español, así que busqué opciones en inglés y me encontré con este tour, pero quizás cuando vos viajes podés hacerlo en español. Te dejo los enlaces de ambas opciones en la descripción. Y ahora sí vamos a hablar un poco de su historia. La fundó San Agustín en el año 597, aunque la estructura actual comenzó a tomar forma en el 1070. Como te dije, fue la primera catedral de Inglaterra y fue un importante lugar de peregrinación desde la Edad Media, pero hubo un hecho que hizo que se vuelva aún más popular entre los peregrinos, porque adentro de la catedral asesinaron al arzobispo Thomas Becket el 29 de diciembre de 1170, quien fue canonizado 3 años después. De manera resumida, fue por el enfrentamiento que tenía con Enrique II, pero te sugiero buscar más información sobre cómo fue este conflicto y el asesinato. La tumba de Thomas Becket estuvo primero en la cripta de la catedral, la cual se puede recorrer. Después trasladaron sus restos a un nuevo santuario en el coro de la catedral y este santuario atrajo a miles de peregrinos. Pero en 1538, como parte de las reformas de la iglesia y la disolución de los monasterios que ordenó el rey Enrique VIII, el santuario fue destruido. Hoy en día en la catedral hay por un lado una vela encendida donde estaba el santuario y también hay un monumento en el mismo lugar donde fue asesinado. Si quieres profundizar más en la historia de la catedral, hay tours guiados y audioguías. La verdad es que es bastante grande. Nosotros el primer día que entramos nos olvidamos de ir al claustro, así que si entras a la catedral no te olvides de visitar, además de la planta principal, también la cripta y el claustro. Volvimos a la catedral el fin de semana siguiente y esta vez sí visitamos el claustro, y algo curioso que nos contó la guía es que cuando empezaron a construir esta parte lo hicieron con fondos propios, pero como se quedaron sin dinero empezaron a pedir donaciones a cambio de adornar el claustro con los escudos de las familias que hacían su aporte. Así que se puede ver claramente la parte que construyeron con fondos propios, donde se ven un tipo de adornos como frutas y florcitas, y otro de los pasillos donde se pueden ver en el techo los escudos de las familias que colaboraron. Y a pocos pasos de la catedral encontré este lugar donde venden el Full English Breakfast, el típico desayuno inglés 100% vegano, y estaba delicioso, así que si estás con hambre puedes pasar por acá. Contame en comentarios qué te pareció Canterbury. Si ya estuviste, decime si tenés algún otro lugar para recomendar, y si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que dejes tu like, que comentes, que compartas, que te suscribas al canal y todas estas cosas que me ayudan un montón y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.